¿Qué pasa cuando tú estás viviendo tu vida y de repente llega un terremoto y sacude todo? En esos momentos es difícil entender lo que está pasando, porque cuando viene ya, hablemos de un terremoto, un temblor en general, muchos lo que tratan es de salvar su vida y corren, aunque no tienen siempre la capacidad de tomar las mejores decisiones. Pero esa es la realidad. Muchos experimentan eso. Y hay un momento en el que uno entiende que cosas así suceden. Y solo Dios permanece cuando todo tiembla. Él es inamovible cuando todo se derrumba. Y eso es lo que el autor de Hebreos le está diciendo a la iglesia a través de estas palabras. Quiero que vayan conmigo a la Biblia, en Hebreos capítulo 12, verso 25 hasta el 29. Mire lo que dice el autor. Dice: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Dígale a su vecino: ten cuidado. Dígale: ten cuidado. ¿Sabes por qué empieza advirtiendo esta porción? Porque la verdad es esta: somos descuidados. Somos descuidados. Yo le voy a confesar algo. Cuando yo estoy viendo un partido de tenis, yo estoy tan enfocado en lo que estoy viendo en la pantalla, y de repente escucho a mi esposa decir: Francisco, o Pancho, como ella me dice, ayúdame. Y yo oigo que ella me habla, pero no escucho lo que me dice. ¿Le ha pasado eso? Cuando ha pasado un tiempo y entonces ella se da cuenta que yo no reacciono, escucho casi la voz de Dios. El que entendió, entendió. Porque la verdad es esta: somos descuidados en muchas maneras. Entonces el autor de Hebreos dice: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues, si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco, dice, vamos a escapar si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Y luego explica de dónde sale esta idea. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora Él hace esta otra promesa: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación, diga conmigo, toda la creación, toda la creación será agitada y removida. ¿Para qué Dios va a agitar lo que está quieto? ¿Para qué? Y ahí el mismo texto lo dice: para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Mucho de lo que llevamos en nuestra vida, si somos honestos, se puede desmoronar fácilmente. ¿Sabes por qué? Porque no está construido sobre la roca que es Cristo. Mucho de lo que sucede en nuestra vida repentinamente se viene abajo porque de alguna manera solo se sostiene lo que Dios ha construido. Y luego dice el verso 28: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios, adorándolo con santo temor y reverencia. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Hay momentos en la vida donde tantas cosas suceden repentinamente que sacuden nuestro mundo. Y en medio de eso, la verdad es esta: Dios sigue hablando. Por esa razón es que el autor empieza este fragmento diciendo: ten cuidado de no negarte a escuchar a aquel que habla. Porque en medio de todo el caos que puedas enfrentar en tu vida, Dios sigue hablando.
Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, se acercó al monte, la voz de Dios salió de ese monte, hizo temblar todo. Y el problema de esa voz que hace temblar todo es que estremece para que lo que no es desaparezca. Y yo espero que tú estés abriendo tus sentidos espirituales a lo que te voy a revelar en este momento. Y en ese momento, esa voz lo que está buscando es darnos dirección. Hoy vivimos tiempos de mucha crisis porque la inseguridad, las situaciones como las que acabo de mencionar, el tema de salud, las crisis que golpean de alguna manera nos hacen caminar ciegos en un mundo oscuro. No solamente el mundo está oscuro, sino que encima tengo que caminar ciego. Y en medio de eso muchos quieren oír lo que Dios está diciendo en estos tiempos. ¿Sabes cuál es la paradoja? Queremos escuchar lo que Dios dice en estos tiempos, pero no queremos dedicar tiempo para escuchar a Dios. Quiero saber lo que Él está diciendo, pero no tengo tiempo, no quiero dedicar tiempo para escuchar a Dios. Esa es una paradoja. Entonces, obviamente, como vivo en el tiempo de la IA, entonces le digo a la IA, dame un resumen de lo que Dios está hablando en estos tiempos. ¿Por qué? Porque no quiero tiempo para abrir la Biblia, para buscar el rostro del Señor, para escuchar lo que Él está hablando en medio del caos que estoy viviendo. ¿Sabes qué? Hace muchos años alguien me dijo, Francisco, ¿tú quieres dirección en tu vida? Yo le dije, claro, yo tengo que tomar decisiones, yo necesito el consejo de Dios. ¿Y sabes lo que me dijo? La voz de dirección solo viene después de la voz de limpieza. Porque a veces quiero lanzarme en pos de promesas con una vida desordenada. ¿Me estoy explicando? La tierra estaba desordenada y vacía, aunque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Pero cuando estaba el caos, entonces Dios no puede traer la vida que quería traer a la tierra. El Espíritu de Dios tuvo que venir y empezó a ordenar, separó las cosas. Cuando el Espíritu de Dios interviene, empieza a poner orden. Solo el orden permitió entonces que crezca la vegetación, que venga el reino animal, haya la multiplicación. Finalmente el hombre fue creado y Dios le dijo, te bendigo, anda por el mundo y multiplica. El punto es este: yo quiero ver la multiplicación en mi vida, pero no quiero ordenar el caos que llevo dentro. Entonces yo quiero escuchar la voz que me guía, que me dice cuál es el siguiente paso, pero estoy ignorando la voz que me dice, limpia esto, corrige aquello. Esa voz de limpieza que me está diciendo, no podemos avanzar mientras las cosas no funcionen como yo las establezco. ¿Sabes qué? Son días para escuchar a Dios, porque Él sigue hablando. Él sigue hablando. El tema es este: las ovejas oyen la voz de su pastor. Y Jesús es el buen pastor. Pero a veces estamos prestando atención a otras voces y no a la voz de nuestro pastor, de nuestro amado Jesús. Entonces estoy escuchando la voz del terror que viene producto de la inseguridad. Estoy escuchando la voz que viene de la crisis económica. Estoy escuchando la voz que viene de todos lados, pero no estoy escuchando la voz del pastor. El pastor que me dice, yo soy inconmovible. Y cuando todo tiembla, ojo, que va a temblar, yo voy a mantenerme. Hay un video en redes sociales, no sé si usted lo ha visto, de una serie de personas que tratan de decir, imitar la voz del pastor y tratan de convocar a las ovejas en un campo. ¿Lo han visto? ¿Sí lo han visto? Ok, el que no lo ha visto, quiero mostrárselos aquí. ¿Me ayudas? Gracias, Chris. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Look
Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Jesús siempre dijo, mira, en el mundo tendrás aflicción, pero confía en mí, dijo Jesús, porque yo vencí al mundo. Él es tu pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en medio del valle de la sombra y de la muerte, Él estará conmigo. Él me acompañará. Cuando tú logras entender que el Señor es tu pastor, y aún en medio de los temblores de la vida, los terremotos y el caos de la vida, Él sigue dándote su voz. Déjame decirte, una palabra suya es suficiente para sostenerte. Una palabra suya es suficiente para sostenerte. Yo me pregunto si estás escuchando la voz de tu pastor. A veces la voz de tu pastor, tu buen pastor que es Jesucristo, se va a parecer a la voz de tu mamá. ¿Me estoy explicando? Porque cuando tú estás en casa y tú no sabes todavía cómo decidir cosas, y tu mamá, tu papá te está hablando, esa voz que tú dices, uy, qué raro que es, esa voz viene de Dios muchas veces, porque el corazón de un padre, de una madre que se alinea correctamente con Dios, es el corazón que refleja la paternidad de Dios. Esa voz normalmente es una voz que protege, que guía. A veces la voz de tu pastor, tu buen pastor, va a sonarte como la voz de alguien que tú amas, pero que más allá de eso también te ama y desea verte bien. Es así. A veces la voz de tu pastor va a sonar como la voz de tu esposo. Ay, no me diga eso, pastor, porque después se la cree. Pero sí. Y también déjame decirte, a veces la voz de tu pastor va a sonar como la voz de tu esposa. Shh, pastor, no diga eso. A veces, alguien me dijo una vez, yo recuerdo, estábamos en un retiro y estábamos Katy y yo sentados, y Katy me habló algo en ese momento y el predicador hizo una pausa y me dice, escucha lo que el Espíritu Santo te está diciendo. ¿Cuántas veces mis hijas fueron libradas de muchos malos momentos y malas decisiones porque aprendieron a escuchar la voz del Señor a través de la voz de quien les ama? ¿Sabes qué? Eso es algo que pasa. Mire lo que le sucedió al profeta Samuel. Quiero que vayas conmigo a 1 de Samuel capítulo 3. Mire lo que dice. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Samuel estaba bajo autoridad. Entonces esa persona en autoridad obviamente buscaba lo mejor. Y en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Así que Elí ya se estaba quedando ciego. Y un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida y el Señor llamó a Samuel y éste le respondió. ¿Qué le dijo? A mí me gusta mucho esa frase. Yo no sé si usted jugó alguna vez con sus hijos. Aquí estoy, aquí estoy. Pero Dios sigue hablando. Y a veces uno no logra responder, aquí estoy. ¿Y sabes lo que hizo Samuel? Dijo, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Y Elí le dice, yo no te he llamado, así que vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama y la voz volvió, dice la historia. ¿Por qué razón cuando escuchó a Dios corrió donde Elí? Porque la voz de Dios sonaba como la voz de su pastor. Oigan, hombres, usted tiene que ser el pastor de su casa. Usted tiene que ser el pastor de su casa, para que sea Dios quien hable a través de usted a la vida de los que habitan en su casa.
Usted necesita entender que muchas veces la voz de Dios va a sonar a la voz suya. Si usted es una madre que está sola, déjeme decirle, usted también tiene ese desafío. Toda persona, toda figura en autoridad debe alinearse a Dios, porque muchas veces la voz de Dios suena como esa persona bajo la cual estamos en autoridad. Y ¿sabes qué? Nosotros debemos entender que en nuestro caminar con Dios tenemos que aprender a discernir la voz del Señor. Muchas veces esa voz va a sonar como alguien a quien respetamos, a quien anhelamos o a caminar junto a esa persona porque entendemos que nos ama. Pero en tiempos de confusión, el mayor acto de fe es detenerse a escuchar, porque usted necesita escuchar la voz de su pastor. Ahora, usted debe entender eso. ¿Por qué necesita escuchar la voz de su pastor? Porque cuando todo se sacude, yo no sé cómo usted ha vivido sus temblores. Aquí usted sabe, estamos dentro del círculo de fuego y de vez en cuando nos tenemos que levantar con un terremoto, un temblor o algo, y estamos ahí. Yo no sé lo que usted sea, y yo voy a hablar de lo mío. Entonces hay gente que sale despavorida, corriendo, y muchas veces toma decisiones equivocadas porque no está meditando las cosas. Pero cuando todo se mueve y todo se desmorona, la voz que usted escucha va a determinar la seguridad con la que usted camina. La voz que usted escucha va a determinar la seguridad con la que usted se conduce, porque cuando todo es sacudido, déjeme decirle, es por causa de Dios. La soberanía de Dios es tan real que ni siquiera las hojas de los árboles se mueven de no ser por su autoridad. Él dijo: yo hice temblar la tierra, y déjame decirte, dentro de poco haré nuevamente temblar la tierra y el cielo. Y si usted se da cuenta, hoy el mundo se desmorona por todos lados. Usted dice: uy, no, la crisis en Ecuador es horrible, la inseguridad. Y entonces dice: me agarro mi maleta y me voy. Y entonces se va para Estados Unidos. ¡Ay, está Alice! Y me tengo que, porque hay una crisis en todas partes. No, como que no, mejor me voy para Europa, me voy para España. Y resulta que España se está armando porque tal vez entren en guerra. ¡Ay, no! Me voy a Tierra Santa. ¡Uy, no, hay otra guerra! Donde vaya, el mundo se está desmoronando. Yo no sé si usted es consciente de eso, pero la tierra está temblando, todo se está moviendo, todo está siendo colapsado. ¿Y sabes qué? Esto es algo que dijo el profeta Ageo, capítulo 2. Mira lo que dice: el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, dice: dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme. Una vez más haré temblar a todas las naciones. ¿Sabes qué? Parece que esos días son estos. Todo tiembla. Sistemas de justicia, sistema económico, sistemas de educación, todo tiembla. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía, el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos. La futura gloria de este templo será mayor que su gloria pasada. Así dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar traeré paz. ¿Cómo puede haber paz en medio de todo este movimiento? Déjame decirte, en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. ¿Sabes por qué necesitas aprender a escuchar su voz? Porque su voz te sostiene en medio de la crisis. Porque va a temblar. A veces se nos metió en la cabeza la idea de que como estoy en Cristo, tú sabes, vivo de victoria en victoria, no tengo que enfrentar adversidad. Déjame decirte, esa no es la realidad bíblica. La Biblia dice: ningún arma forjada prosperará contra ti. A ver, pastor, explícame. La Biblia dice que se van a forjar armas. Lo que dice es que no van a prosperar. Vas a tener que pelearla. Por esa razón es que el apóstol Pablo tenía clara la idea: he peleado la buena batalla de la fe. Y cuando todo sea sacudido, porque Dios a veces lo permite, cuando todo sea removido, porque Dios a sí mismo lo permite, déjame decirte, no todo caerá, no todo caerá. Hay movimientos en tu vida que Dios permite porque desea estremecer las cosas en el único propósito de sacar a la luz lo que está firmemente arraigado en Jesucristo.
y lo que no es de Jesucristo se desmorone. Esto es difícil. Durante los días de pandemia, es increíble cómo la gente se volcó a Dios. ¿Usted recuerda? Porque como la incertidumbre era grande, todo el mundo necesitaba una esperanza. ¿Sabes lo que la Biblia indica? Que la Biblia indica claramente que el pueblo conoce la justicia a causa del juicio. Cuando hay juicio, uno en su deseo de encontrar un lugar seguro vuelve a buscar a Dios. Entonces la gente busca a Dios, que es la justicia. Cristo es la justicia, somos justificados en Él. La gente busca al Señor cuando el juicio viene, cuando algo te estremece, te golpea, cuando circunstancias no programadas te tocan y de alguna manera tú dices: Señor, yo necesito tu presencia, porque ¿sabes qué? Dios va a sacar a la luz, porque no todo caerá, simplemente caerán aquellas cosas que no están arraigadas en Él. Muchas veces los momentos van a llegar para que lo que no está arraigado pero le pertenece a Él se vuelva a arraigar en Él, y cuando se arraigue en Él se mantenga. Mire lo que decía el apóstol Pablo: por todos lados. Diga conmigo: por todos lados. ¿Qué dice? ¿Quién tiene dificultades? ¿Quién tiene dificultades el lunes? ¿Quién batalla con dificultades el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo? Por todos lados tengo dificultades. Cuando llega fin de mes, dígame si no te llegan todas las llamadas. Por todos lados nos presiona las dificultades. Pero ¿sabes qué? No nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. No es que no tengas que enfrentar momentos adversos. Es que los momentos adversos, cuando tú estás firmemente arraigado en la roca que es Cristo, vendrán tempestades, pero tú permanecerás, porque el Señor te sostiene. Eso es lo que está diciendo Pablo. La soberanía del Señor está determinada a separar cosas. Lo que no le pertenece a Él, Él lo va simplemente a dejar caer y va a sostener lo que permanece, porque está en Él. ¿Usted ha pasado alguna vez, cuando ha ido al aeropuerto o ha entrado a un edificio público o a algún lugar importante, por un filtro? ¿Se han dado cuenta? Entonces usted trata de pasar por el filtro, y si el filtro suena, usted tiene que regresar porque usted no puede avanzar. Y entonces usted tiene que despojarse de aquello que no es permitido avanzar. Una vez, en esas novatadas, yo compré algo que me parecía un regalo espectacular. Entonces solamente que era demasiado grande en cantidad de líquido. Entonces yo compré eso, dije: este es un regalo espectacular, le va a fascinar a mi esposa, me costó mucho dinero. Yo feliz, y yo trato de pasar por ese lugar y me dicen: lo siento, no puedes llevar esto. ¿Cómo que no? Me costó tanto, no me importa. ¿Y qué crees? Lo perdí. A veces nosotros estamos tratando de avanzar en nuestra vida y no nos damos cuenta de que vamos a ser probados por un filtro. El apóstol Pablo lo entendió, y tú y yo tenemos que entender esto. Mira, tú tienes que aprender, y cuando todo se estremece, tienes que aprender a discernir qué es lo que realmente es temporal y se va a desmoronar, y qué es lo que realmente es eterno y va a permanecer. Tú necesitas discernir aquello. El apóstol Pablo dice: mira, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Nadie puede poner otro fundamento distinto del que ya tenemos. ¿Sabes cuál es el fundamento? Jesucristo. Es Jesucristo. Y mira lo que dice el verso 12. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. ¿Quién depositó su confianza en Cristo? ¿Quién sabe que su entrada al cielo está segura? ¿Cierto? Usted lo sabe.
Ahora, lo que usted construye en su vida, en el día a día, esa es su libertad. Dios le dice, mira, tú puedes elegir cómo quieres construir tu vida. Y le dice, algunos pueden usar oro, plata, joyas. Y no está hablando literal, está hablando metafóricamente, porque está hablando del valor de las cosas. Pero otros van a construir con madera, con heno, hojarasca. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro en llamas. Cuando pasas ese filtro de seguridad, tú puedes pasar, pero tienes que aceptar que no vas a pasar con aquello que no sea aprobado. Lo que no es aprobado se tiene que quedar, y no importa lo que te haya costado. El fuego probará las cosas. ¿Y sabes qué es lo que a veces me duele? Que no logramos entender. Y entonces yo estoy viviendo mi vida hoy, día tras día, construyendo cosas que no están malas. El único detalle es que no las conecto con la eternidad. Entonces muchas de las cosas que estoy construyendo no van a pasar el filtro. Cuando todo se estremezca, y Dios lo va a permitir porque ese es su deseo, cuando todo se estremezca, se caerán las cosas que no han sido cimentadas en Él. Pero las que han sido cimentadas en Él van a sostenerse. Por eso Él dice, recibe el reino inconmovible. Y ese es el punto de este día. Tengo una pregunta y con esto quiero ir cerrando. ¿Qué debes hacer en tu vida cuando todo es sacudido? ¿Qué debes hacer en tu vida cuando todo se estremece y a veces inesperadamente? ¿Qué debes hacer cuando llega un momento como ese en el que Dios lo permite? Porque déjame decirte, la soberanía del Señor está ahí. Tu vida no se ha salido de su control. Esa crisis está dentro de su control, de su autoridad. No es que Él estaba en unos asuntos, se descuidó. ¡Ay, perdón, te descuidé! No. Nada se sale de su control. ¿Qué hago mientras todo es sacudido? Número 1, escucha la voz del Señor. Aprende a escuchar su voz. Si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. El pueblo de Israel oyó, endureció el corazón y se quedó estancado en el desierto. Hay gente que vive estancada en su vida porque oyendo la voz de Dios no hace caso a esa voz. Número 2, cuando escuchas la voz de Dios, aprenderás a discernir entre lo que puede ser sacudido y perdido y lo que será eterno y permanecerá. No te estoy diciendo deja tus responsabilidades en la vida. Yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo aprende a ver cómo lo que Dios te ha delegado en esta vida se conecta con lo eterno y sagrado, para que cuando tengas que pasar por el filtro, todo sea aprobado. Número 3, aprende a recibir con brazos abiertos el reino inconmovible. Señor, una palabra tuya es suficiente para salvarme, para sostenerme. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Recibe el reino inconmovible, lo que permanece cuando todo se estremece. Y número 4, quiero que volvamos al pasaje bíblico. ¿Me ayudas, por favor? El texto bíblico. Verso 28 de Hebreos 12. Ya que estás recibiendo ese reino inconmovible, ¿qué tenemos que hacer?
Perdón, ¿qué tenemos que ser? Agradecidos. Y luego se nos invita a ¿qué? Agrademos a Dios. ¿Cómo? Adorándole con santo temor y reverencia. Lo cuarto que tienes que hacer, mientras todo es sacudido, aprende a agradecer. Hay gente que cuando la crisis toca su vida, se queja en lugar de dar gracias. Y eso es ridículo, pastor, porque lo que más deseo es quejarme. Y no te digo que no, todos batallamos con eso. Pero la queja es una opción, al igual que la gratitud. El punto es que la queja, al ser la opción elegida, termina en muerte. Pero cuando agradeces, la Biblia dice, entra por sus puertas con acciones de gracias. Cuando tú agradeces, aún en tu peor crisis, tú empiezas a ver la puerta abierta. Señor, gracias. Por esas razones que muchos dicen, mira, Dios aprieta. La gente dice, porque en el fondo aprendió a decir, Señor, no tengo capacidad, así que me rindo ante ti, agradezco tu bondad, el milagro que has de hacer, no sé cómo, he gestionado, he intentado, he procurado, pero no sé cómo, y Señor, los pongo en tus manos, te doy gracias, y cuando menos te das cuenta, entras por sus puertas, Él empieza a abrir las puertas. El reino inconmovible es el obsequio de Dios. Y por eso, para que puedas entrar en Él, para que puedas mantenerte en Él, aprende a dar gracias. ¿Sabes? Esto es una lección de vida. Un corazón agradecido, genuinamente agradecido, no tiene tiempo ni espacio, no tiene fuerzas para la queja. Cuando tú tienes quejabanza en lugar de alabanza, tienes que hacer un ajuste a tu enfoque. Aprende a agradecer. Cuando tiene el tiempo de alabanza la iglesia lo que más debería decir, Señor, es gracias. Has sido bueno. Tú has sido fiel. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? Has protegido mi vida. Has guardado, Señor, mi camino. ¿Cómo no bendecirte? El salmista lo entendía. Bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Él es quien te corona de favores y misericordias. Entonces, ¿me ayudas con el texto, por favor? Dice, por cuanto estamos recibiendo el reino inconmovible, seamos ¿qué? Ahora te voy a decir esto. La gratitud te lleva a la siguiente parte, porque cuando eres agradecido vas a agradar a Dios. ¿Cómo? Adorándole. Quiero pedirte que te pongas de pie un momento, por favor. Lo que yo no entiendo es cómo la iglesia puede venir un domingo y escuchar los cantos y no adorar, y no alzar sus manos al cielo, no abrir sus labios y proclamar la grandeza del Señor o hacer la oración. Quiero decirte esto. Salmo 46, 1-2 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra siempre está. Dígale a su vecino, Él está dispuesto. Dígale, Él está dispuesto. Dígale a su otro vecino, Él está dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Él está dispuesto. No dudes de su deseo. Su corazón es bueno. Y el último texto que te regalo el día de hoy, Salmo 125 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece
para siempre. ¿Dónde está tu confianza? Si tú confías en el Dios eterno y todo se estremezca, tú te mantendrás firme porque Él te sostendrá. Dale un aplauso al Señor tu Dios.